clasificarse en tres grandes grupos esenciales: género narrativo, lírico y dramático. Muy bien. Los géneros literarios solamente pueden dividirse en tres, como está aquí, ¿no? Género narrativo, lírico y dramático. Muy bien. ¿Eso a qué se refiere? Muy bien. Los géneros literarios, como se ha dicho, ¿no? Que es la literatura es la forma de expresarse mediante la escritura. Muy bien. Pero hay varias obras que se pueden decir mediante la escritura. Por ejemplo, una obra literaria, por ejemplo, la Odisea de Homero, ¿no? ¿Qué género sería? ¿Sería narrativo, lírico o dramático? Eso viene a ser. Por ejemplo, la obra de... yo les puedo decir, a ver, la obra de Homero, la Ilíada de Homero, vendría a ser un género narrativo, ¿no? Si han visto, por ejemplo, las obras teatrales, ¿no? De aquí de Bolivia, no sé, la más conocida, por ejemplo, es Me avergüenza tus polleras, Plato Paceño, ¿no? Son obras teatrales. Esas obras teatrales, ¿a qué género pertenece? Sería al género dramático. Muy bien. El género, por ejemplo, la música, ¿no? La poesía, el himno nacional, los cantos, ¿no? ¿Eso a qué pertenece? Sería al género lírico. Muy bien. Entonces, a eso se refiere, señores. Muy bien. Y vamos a avanzar a cuál pertenece cada cual. Muy bien. Vamos entonces, empecemos. Muy bien, ahí está el género narrativo y género dramático. Muy bien, el género narrativo. ¿Qué quiere decir? Lo importante de este género es el narrador, ¿no? El encargado de contar la historia a través de la narración. La descripción, la exposición o la argumentación. Este tipo de narración puede ser de diferentes tipos, como el omnisciente, el testigo u observador, el narrador en primera persona y aquellas narraciones en forma epistolar. Esta forma de narrar la historia es muy especial, ya que la historia se cuenta a través de cartas entre dos personajes. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí? Que el género narrativo es narrar una historia, contar una historia. Y cuando vamos a contar una historia, sí o sí va a haber un narrador. ¿Bien? Sí o sí va a haber un narrador. Pero este narrador va a tener un papel importante. Muy bien. El papel importante que va a tener va a ser que él va a contar la historia que vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado, ¿no?, las historias de sus padres, ¿no?, de sus padres de familia, les ha contado una historia, ¿no? Y eso vendría a ser una narración, muy bien, vendría a ser una narración, ¿no? Cuando una persona cuenta, va a ser una narración. Pero lo importante de una narración, como aquí dicen, ¿no? Una narración, el personaje, ¿no?, el narrador va a ser omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? ¿No? También hay testigo, ¿no? El omnisciente solamente sabe la historia, ¿eh? Solamente sabe la historia, pero él no lo ha vivido. Eso es. Es por ejemplo cuando su papá les ha contado a ustedes una historia, ¿no? Su papá puede que no haya vivido esa historia. Por eso lo llama omnisciente. Y cuando ustedes van a saber esa historia, le van a contar a sus hijos. Y a sus hijos, ustedes, como les van a contar, ustedes no han vivido esa historia. ¿Muy bien? No lo van a vivirlo. Por eso se llama omnisciente. Muy bien. Y hay varias narraciones que son omniscientes. Por ejemplo, la serie de Mujer Caso de la Vida Real, ¿no? Silvia Pinal cuenta la historia, ¿no? Está narrando una historia, pero ella no lo vive, ¿no? Ella no lo ha vivido. Solamente ella cuenta, nada más, qué es lo que ha pasado. Nada más es así. Ella no lo ha vivido. Entonces, de eso se trata lo que es omnisciente. El otro, que significa narrador testigo.
Muy bien. El narrador testigo es cuando el personaje ha vivido esa historia. Muy bien. Lo ha vivido y ahora lo está contando, lo está compartiendo con las demás personas. A eso se refiere. Muy bien. Vivir. Muy bien. Eso se refiere omnisciente y narrador de testigo. Muy bien. Siguiente, ¿no? Ahora vamos a ver sus subgéneros de la narración, ¿no? Que viene lo que es la épica, ¿no? ¿Qué es la épica? Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos, cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La épica, ¿no? Es contar, narrar historias que han pasado hace mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo narrar la historia de Hércules, ¿no? Y sus 12 tareas que ha tenido, ¿no? A eso se refería, ¿no? El viaje de Dante en el infierno, por los 7 niveles del infierno que ha ido, muy bien, o de Aquiles, ¿no? De Aquiles puedo contar. Entonces es una épica, muy bien. Son historias que han pasado, pero hace mucho, pero mucho tiempo. Muy bien, eso vendría a ser lo que es una épica. Y hasta ahora se sigue recordando esas historias. Muy bien, ¿quién ha olvidado a Hércules? Nadie. Aún se sigue recordando quién era Hércules. Aquiles, ¿no? O sea, aún se sigue quién era Aquiles. Incluso hasta hay un dicho sobre él, ¿no? El talón de Aquiles. Ay, ¿no? Otro, tal vez el viaje de Dante, ¿no? En los niveles del infierno. Tal vez no lo conocen, pero algunos, muchos sí lo conocen. Muy bien. Dante, el viaje de Dante. Muy bien. Entonces se ve lo que es épica. La ¿No es ese que viaja al infierno? Dice. Exacto. Dante es el que viaja al infierno, ¿no? Para rescatar a su esposa Beatriz. Sí. Eso es, ¿no? Muy bueno. Exacto. Le ayuda el ángel Virgilio, le ayuda. Muy bien. Es una obra muy hermosa, les recomiendo que lo lean, ¿no? Es La Divina Comedia se llama. Muy bien, es una obra muy hermosa y les recomiendo que lo lean. Van a ver ahí los 7 niveles del infierno. Muy bien, lo van a ver. Lo van a leer ahí. Muy bien. La epopeya, ¿no? Donde los personajes suelen ser mitológicos, como dioses. Muy bien. La epopeya. Muy bien. Aquí es donde vamos a encontrar dioses, seres místicos o mitológicos, como se lo dicen, ¿no? ¿Quiénes son los seres mitológicos? Por ejemplo, los seres mitológicos es la sirena, ¿no? El kraken, ¿no? Por ejemplo, otros seres mitológicos también son el vampiro, el hombre lobo, son seres mitológicos, muy bien. Y dioses, ¿no? Zeus, el papá de Zeus, ¿quién es? Cronos, ¿no? Los hermanos de Zeus, bueno, Poseidón, Hades, no sé, los hijos de Zeus, la esposa, ¿no? Su esposa es Hera, ¿no? A eso es lo que se refiere con los dioses, muy bien. Y hay varias obras sobre ello, muy bien. Por ejemplo, la obra más conocida, incluso hasta hay un videojuego sobre eso, que es el Dios de la Guerra. No sé si no sé si lo han jugado o lo han leído, ¿no? Ahí se ve cómo Dios ha creado a su hijo, ¿no? Kratos, pero él ha sido el Dios de la guerra, ¿no? Y al final asesina a su padre, ¿no? Esa es una obra literaria, si se han dado cuenta, ¿no? Pero ya lo han convertido lo que es ahora en un videojuego, lo han convertido. Muy bien. Entonces, eso trata lo que es epopeya. Muy bien. Hablar de seres mitológicos y de dioses. El cantar de gesta, ¿no? ¿Qué significa cantar de gesta? Cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Muy bien, caballeros, ¿no? Grandes hazañas, ¿no? Las grandes hazañas, ¿cuáles han sido? ¿No? Por ejemplo, Troya, ¿no? Ha sido una gran hazaña, una gran hazaña,
muy bien, que hubo, ¿no? También está aquí lo que es el Miocid, ¿no? Si no han leído Miocid, les va a gustarles también, ¿no? Que trata de caballeros, ¿no? Héroes que han ido a la guerra y han vuelto con vida, ¿no? Han retornado con su familia, muy bien. Eso se trata de un caballero, muy bien. De eso se trata lo que es un cantar de gesta, muy bien. Hablar de caballeros. Muy bien, el cuento, ¿no? Aquí está el cuento, el más conocido, ¿no? Una narración breve, basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas. Muy bien, el cuento lo hemos escuchado todos, muy bien, desde que éramos niños hemos escuchado cuentos o hemos visto cuentos, ¿no? Como películas, hemos visto cuentos o alguien o nuestros padres nos han contado, ¿no? Algunos cuentos. Hemos vivido lo que es un cuento y como aquí dice, ¿no? Es una narración basada en hechos reales. Puede que sean hechos reales o no. Muy bien. Inspirada, dice, ¿no? O no en anteriores escritos o leyendas. Muy bien. Entonces, un cuento es cuando puede que sea un hecho real o no. Por ejemplo, un cuento que ha sido un hecho real, ¿no? Es ¿cómo se llama este? De Juanito y el Lobo. Ese es un cuento real, es algo que ha sucedido en la vida real, si se ha dado cuenta, ¿no? Es un cuento de la vida real, ha pasado en la vida real. Y luego se lo han comentado más. Carlos. ¿Cómo? Perdón, Lice, perdón. Me estaban llamando. Oh, muy bien, muy bien. Entonces, como estoy diciendo, de Juanito y el Lobo es un cuento real lo que ha pasado. Muy bien, es un cuento real lo que ha pasado. Pero los cuentos no siempre van a ser reales. No todos los cuentos son reales. Muchos de los cuentos son irreales, ¿no? Y ahí está el cuento de Pinocho. Muy bien. Un cuento siempre va a tener una moraleja. Muy bien. Algo que nos va a decirnos qué es lo que no debemos de hacer o qué es lo que debemos de hacer. Para eso es lo que sirve un cuento. Y un cuento va a ser una narración breve, corta va a ser, ¿muy bien? No va a ser extenso, ¿muy bien? Tiene que ser corto con un mensaje, ¿muy bien? Por ejemplo, aquí está el de Pinocho. ¿Cuál es el mensaje de Pinocho? El cuento se trata de que no debemos de mentir, ¿no? De eso se trata, muy bien, que no debemos de mentir, muy bien, y es un cuento muy, pero muy conocido a nivel mundial, muy bien, y hay varios cuentos así, que son muy conocidos, ¿no? Ahí tenemos a Cenicienta, La Bella y la Bestia, todos los cuentos de Disney, ¿no? Así vendría a ser. Muy bien, entonces es un cuento. Vamos, la novela, ¿no? Es realmente la más extendida dentro de la narrativa y es aquella obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte. Muy bien, como aquí dice, la novela es una narración la más, pero la más extendida, ¿no? Bueno, si ustedes han visto novelas, ¿no? Es la más extendida de todos. Muy bien, es la más extensa, ¿no? Y a veces son narraciones, ¿no? Generalmente las novelas son narraciones, cuentan de algo o sobre alguien, ¿no? De eso se trata. Muy bien. Las novelas, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? De Miquel Santiago, El Mentiroso, de Juan Ramón Viedma, El Sonido del Caballero, y todos los que están aquí, ¿no? Son novelas y son extensas. Muy bien, son extensas. Las novelas que también vemos en televisión, ¿no? Las novelas mexicanas, las brasileñas, las turcas, los coreanos, también son novelas, porque son extensas. Muy bien, pero a ver, ¿y qué sería una serie, señores? Por ejemplo, a ver, aquellos que han visto la familia Ingalls. ¿Qué vendría a ser la familia Ingalls? ¿Sería una novela o sería un cuento? Una novela.
Exacto, sería una novela. ¿Por qué sería una novela? Porque en la familia Ingalls, ¿no? Toda su familia, ¿no? Laura, ¿no? La hija de Charles, al último ya se casan, todas sus hijas se casan, bueno, no todas, ¿no? Todas, bueno, dos de sus hijas ya se casan, tienen sus hijos incluso, ¿no? Tienen otros hijos más todavía. Eso entonces sería una novela. Muy bien. ¿Y qué sería Los Simpsons, señores? ¿Sería una novela o un cuento? ¿Los Simpson? Los Simpsons, exacto. Los Simpsons me refiero. ¿Sería una novela o un cuento? Un cuento. Exacto, es un cuento. Muy bien, es un cuento. ¿Por qué es un cuento? Vean, Los Simpsons me parece que se ha estrenado en 1990, me parece, o en 1980 se ha estrenado. Muy bien, hasta ahora, ¿no? Hasta el 2021, Lisa y Bart siguen teniendo la misma edad, ¿no? No han crecido, ¿no? Y Los Simpsons cada día o sea, la vida es lo mismo, solamente muestran una vida distinta, ¿no? Pero cada día muestran un episodio distinto, pero ellos se siguen manteniendo así de jóvenes, ¿no? Es por eso que Los Simpsons es un cuento. Muy bien. Sin en cambio, la familia Ingalls no es un cuento, es una novela, porque sus hijas crecen, ¿no? Al igual que el Big Bang Theory, si lo han visto, Big Bang Theory es una serie, pero es una novela, porque al final, ¿no? Algunos ya tienen su familia, ¿no? Otros ya tienen sus hijos, incluso otros ya se casan. Muy bien, entonces, esa es una novela. Muy bien, entonces, a eso se refiere. Muy bien, el Chavo del Ocho, de lo mismo, ¿no? El Chavo del Ocho sería un cuento, ¿no? Porque desde cuando ha empezado el Chavo no crece. Hasta el último se ha mantenido con la misma edad, ¿no? Incluso la Chilindrina, todos se han mantenido. Después por eso que se llama un cuento. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces ya defino lo que es un cuento y una novela. Muy bien. Vamos. La fábula. Composición literaria breve, en la que los personajes casi siempre son animales, que representan características humanas como el hablar. Muy bien. Ahí está, ¿no? La fábula. Bueno, si ustedes han leído lo que es la fábula de Sopo, ¿no? Las fábulas de Sopo, como aquí dice, ¿no? La fábula, sí, casi siempre los personajes van a ser animales personificados. Muy bien. ¿Y qué quiere decir personificado? ¿No? Quiere decir que el animal va a caminar como el hombre, ¿no? O sea, de dos pies. Se va a vestirse como el hombre. Va a usar ropa y a la vez va a hablar. Muy bien. Si han leído las fábulas de Sopo, casi todas las fábulas son animales, excepto en unos cuantos, solamente unos cuantos nada más son personas. Son unos cuantos, pero los demás son animales. Muy bien. Entonces, eso se llama lo que es una personificación. Muy bien. Y muchas de las películas, ¿no?, de Disney, ¿no?, son así, son personificadas. ¿Por qué son personificadas? Porque es lo que más atrae a un ser, a un niño. Muy bien. Es lo que más atrae. Muy bien. De eso es lo que se trata. Muy bien, por ejemplo, en esta fábula, ¿no? Es el león y el ratón. Si lo han leído, ¿de qué trata, no? Una fábula para los niños que habla de la bondad. Muy bien. De ayudar el uno con el otro. Muy bien. De eso se trata. Y una fábula siempre va a tener una moraleja. Sí o sí va a tener una moraleja. Siempre, si lo han leído en la fábula, va a tener una moraleja. Muy bien. Un cuento no va a tener una moraleja. Muy bien. Un cuento no va a tener una moraleja. Un cuento solamente va a tener un mensaje. Muy bien. El mensaje va a estar implícito. No va a ser como la moraleja, ¿no? Por ejemplo, no va a ser como la fábula, que cuando tú lees una fábula, al último, ¿no?, en el pie de página, ahí está la moraleja, en la fábula. Sin en cambio, en el cuento no va a estar así.
el mensaje va a estar oculto. Muy bien. Cuando tú vas a leer un cuento, te vas a dar cuenta que en el pie de página no va a estar nada ahí. Muy bien. Tú tienes que entender el cuento. Muy bien. ¿Qué es lo que te está tratando de decir? Muy bien. El mensaje va a estar oculto, implícito va a estar. Y, muy bien, y es nuestro deber entender ese cuento. Muy bien. Sigamos. Muy bien, hasta ahí sería, ¿no? Entonces, ya vamos a pasar a lo que es el cuento, la novela, la fábula, la epopeya, ¿no? Ahora, señores, la leyenda, ¿qué sería, señores, la leyenda? Sería un género. ¿Qué género sería, señores, la novela? Perdón, Un género narrativo. Narrativo sería una leyenda, ¿no? ¿Y saben cuál es la diferencia entre una leyenda y un cuento? El cuento está en primera persona, creo, y la leyenda en tercera persona. ¿O no? No tanto así. Muy bien. La diferencia entre la leyenda y un cuento y una fábula, por ejemplo, la fábula siempre va a estar animales, ¿no? Un cuento siempre va a estar en hechos fantásticos, ¿no? O sea, me refiero a hadas me refiero. Muy bien, fantástico. Sin en cambio, una leyenda son seres que no existen en la vida real. A eso se refiere. Por ejemplo, las leyendas de la Llorona. Muy bien. No sé si ustedes han escuchado la Llorona, ¿no? Es una leyenda mexicana. Muy bien. Esa es una leyenda, pero es un ser que no existe en la vida real. Muy bien. Por ejemplo, otra leyenda, la leyenda del Hichi, ¿no? De aquí de Bolivia, ¿no? Es una serpiente. De eso se trata. O del condenado. Muy bien. Si se dan cuenta, las leyendas van a ser mitos nada más. Muy bien. Seres místicos. A eso se refiere. Místicos. Muy bien. Que no existen o que no van a existir en la vida real. Muy bien. Ligia y el Cari-Cari. El Cari-Cari también es una leyenda. No es un cuento, por si acaso. El Cari-Cari es una leyenda. Muy bien. El Cari-Cari, ¿qué vas a ver? La cholita que se convierte, no, ¿cómo es? La cholita que se convierte en sapo, ¿no? Son leyendas. Muy bien. A eso se refiere, señores. Muy bien, entonces esa es una leyenda, señores. Muy bien. Vamos con el siguiente. Sí, vamos con el género lírico, ¿no? Otro de estos géneros es el lírico, que suelen representarse en forma de verso y prosa. Y son los llamados poemas, que veremos como subgéneros. En este caso, el autor expresa emociones y sentimientos, siendo un género realmente subjetivo. Muy bien. El género lírico es donde están los poemas, la música, muy bien, donde el autor quiere expresar sus sentimientos, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta la música, ¿verdad? Y cada música, ¿no? Cada cantante ha expresado sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué es lo que quiere decir? Y lo transmite mediante la música. Y la música es un género lírico. Por ejemplo, a ver, una música bien sentimental que vendría a ser, no sé si han escuchado de Maluma, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama este tema? De Hawái se llama, ¿no? ¿No? Es un tema muy sentimental, ¿no? Si saben la historia, van a saber por qué está cantando ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que es la música, ¿muy bien? Es expresar tus emociones. A eso se refiere lo que es el género lírico. Un poema es igual, es un género lírico. ¿Quién no ha recitado un poema para el Día de la Madre? ¿O han escuchado un poema para el Día de la Madre? ¿No? Y si han escuchado, va a haber, ¿no? Varios sentimientos para expresar el amor de una madre. Muy bien, entonces, es lo que significa el género lírico. Muy bien, expresar tus sentimientos. Muy bien. Y aquí está, ¿no? El género, los subgéneros primitivos, ¿no? El himno, el ditirambo y el peán. Bien, muy bien.
¿Qué es el ditirambo? Eran unas celebraciones realizadas en honor a Dionisio para que concediese fertilidad y prosperidad a las tierras. Muy bien, el ditirambo. ¿Qué es el ditirambo? ¿No? Se refiere a las oraciones que nosotros emitimos, ¿no? Cuando al rezar, ¿no? Cuando nosotros rezamos y oramos, expresamos nuestro sentimiento, ¿no? Al Dios Supremo, ¿no? Nos estamos perdonando de lo que hemos hecho, nos estamos confesando de todo lo que hicimos. Eso se llama lo que es un ditirambo. Muy bien, a eso se llama un ditirambo. Muy bien. Los siguientes, los subgéneros clásicos, ¿no? La oda, el epigrama, la elegia, la sátira y la egloga. Muy bien. La oda, ¿qué es la oda? Muy bien, en este caso está la epigrama, ¿no? ¿Qué es el epigrama? Este es el ejemplo de la estructura de un epigrama, ¿no? A la abeja semejante para que cause placer. El epigrama debe ser pequeño, dulce y punzante. Muy bien. Un epigrama quiere decir un cántico. Muy bien. Un cántico breve. Muy bien. O sea, el epigrama son lo que son las coplas, señores. Muy bien. Ese es un epigrama. Va a ser algo corto y sencillo, pero va a tener un ritmo, va a tener ritmo. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Va a tener ritmo y rima. Muy bien. Si usted está haciendo una copla o un aro, muy corto, pero va a tener ritmo. Muy bien. A eso se refiere. A tener ritmo. Muy bien. A eso se refiere. A ver, ¿qué más? Vamos a ver. ¿No? Luego viene lo que es. No, está. ¿Qué es la oda? Muy bien. Una oda es lo que generalmente cuando nosotros queremos despedir, ¿no? Es la música para despedir a un ser querido. Muy bien. Es cuando queremos despedir a un ser que ha fallecido. Eso quiere decir oda, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona fallece, ¿qué le ponemos al despedirle? ¿No? Le ponemos esa música que todo el mundo escucha, ¿verdad? Esa es una oda, señores. Es para despedirle a las personas que amamos. Muy bien. Esa es una oda. El siguiente, ¿qué dice, no? La elegia. Muy bien. La elegia está referido a los himnos, señores. Muy bien. A las marchas navales. Muy bien. A eso se refiere lo que es una elogia, señores. Muy bien. También puede estar, bueno. Dice, la pantalla se ha congelado en género lírico. Sí, ahí estamos. Estoy explicando de cada uno. Otra voz. Muy bien. Sí. Perdón. Muy bien, entonces, esa sería la elogia. Muy bien. Es las canciones, ¿no? Militares o los himnos nacionales. Esa es una elogia. Muy bien. Elegia también sería, ¿no? La sátira, ¿no? La sátira. ¿Qué es la sátira? ¿No? Como su nombre lo dice, sátira. Hacerse burla de alguien. Muy bien. Con un tono sarcástico. Eso significa una sátira. O hacer una crítica a alguien, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la radio en Confidencias. No sé si han escuchado. Son bromas que se realizan de forma sátira a los gobernantes, ¿no? A los políticos. No sé si han escuchado eso, la sátira, señores. Muy bien. Confidencias. No se han escuchado. Muy bien. Se trata de sátiras, hacerse la burla de los demás. En este caso, en Confidencias se hace la burla de los presidentes de aquí de Bolivia, de los ministros, de eso se hace la burla. Muy bien. Entonces es una sátira. Egloga. Muy bien.
En la égloga se refiere a los chistes. Muy bien, a los chistes. Muy bien. Un chiste también, un chiste es un género lírico, porque va a ser algo corto. Muy bien, pero va a tener una pequeña risa, ¿no? El género lírico vendría a ser, la égloga vendría a ser lo que es un chiste. Muy bien, a eso se refería. Siguiente, ¿no? Los subgéneros populares. La canción, la endecha, el villancico, la jarcha, la seguidilla, el romance y la balada, ¿no? Bueno, aquí estos son los géneros más populares del lírico, ¿no? Que es la canción. Bueno, la canción todo el mundo lo escuchamos. La canción acá. Le hice una pregunta. ¿Sí, sí? Y no ve que ya se está acercando el día de todos, de los días de los muertos. Eso, hay rezos que tienen a la, de la flor nació María, de María nació. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Eso qué sería? ¿Qué llegaría a ser eso? Esa es una oda, señores, ¿no? ¿Por qué sería una oda? ¿No? Porque le estamos recordando, ¿no? Es un cántico, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ¿no? Que vienen aquí, ya como dice, ¿no? Emerson, vienen personas que son de los pueblitos y cantan, ¿no? Están rezando, pero el rezo que hacen, a veces lo cantan, ¿no? Por ejemplo, hay personas que vienen con su guitarra y cantan nuestro tema, Padre nuestro, que tú que estás, dice, ¿no? Están empezando a cantar. Eso sería una oda. ¿Por qué sería una oda? Porque estamos recordando a nuestro ser querido. Muy bien, a eso se refiere. Sería una oda, ¿no? Los rezos que hacemos es una oda. Muy bien, los rezos que hacen esas personas, ¿no? En Todos Santos es una oda. Muy bien, eso es una oda, es porque estamos recordando a nuestros seres queridos. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, ahora sí, los géneros más populares, ¿no? Que son la canción. Bueno, la canción, como les iba diciendo, es muy conocida por todos. Todos hemos escuchado una vez una música, ¿no? Eso vendría a ser. La siguiente, la endecha. ¿Qué es la endecha? ¿No? Son canciones aborígenes, ¿no? O sea, ¿se entiende la palabra aborígenes? ¿No? Son cantadas por las culturas. Cada cultura tiene un cántico. Muy bien. Por ejemplo, de los quechuas, ¿no? Tienen un cántico, pero muy, muy especial. Muy bien. Los aymaras también tienen un cántico muy especial. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Por ejemplo, aquí está el burrito sabanero, ¿no? Que esto vendría a ser, bueno, el burrito sabanero vendría a ser un villancico. Muy bien, un villancico vendría a ser. Muy bien. Entonces, la endecha son cánticos de aborígenes, ¿no? De cada cultura. Eso vendría a ser. Muy bien. La siguiente, que dice la jarcha. Muy bien. ¿Qué es una jarcha? Bueno, la jarcha ya es ¿cómo le puedo decir? Es una canción, muy bien. Son canciones, pero árabes, muy bien, con lírica, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muy bien. Son canciones que no van a tener un sonido, perdón, solo van a ser rítmicos, muy bien, solamente van a ser rítmicos, no va a ser como la canción, ¿no? Por ejemplo, la canción tiene música y a la vez tiene canto, muy bien. Sin en cambio, la jarcha no va a tener canto, solamente va a tener música instrumental, muy bien. Así es como va a ser. Eso se refiere, muy bien. El siguiente, ¿no? La seguidilla, muy bien. La seguidilla son estrofas, muy bien, de origen popular, ¿no? Que va a constar de onisosílabos, muy bien. Onisosílabos quiere decir de muchas sílabas, ¿no? Que van a tener ritma y rimo, muy bien. O sea, la seguidilla es lo que hacemos en los poemas, ¿no? Hay poemas
que son una especie de cánticos. No sé si han escuchado, ¿no? Poemas, especie de cánticos. A eso se llama lo que es una seguidilla. Muy bien. Eso vendría a ser. El romance y la balada, bueno, eso ya se le conoce, ¿no? La canción, por ejemplo, el romance, ¿no? Van a ser músicas de amor, ¿no? En aquí entraría lo que es la bachata, ¿no? Lo más conocido y lo más bailable, ¿no? Que sería de la bachata, muy bien, que son músicas de romance. A eso se refería, ¿no? Y estos son los géneros más conocidos. Bueno, aquí en Bolivia lo más conocido sería la canción y el romance, ¿no? Son los más conocidos, pero la endeche, el villancico, aquí en Bolivia el villancico no es, en Navidad no hay tanto que digamos, ¿no? Pero si vamos a Estados Unidos, ahí sí, el villancico es común en ver en Navidad que todo el mundo está cantando, ¿no? Villancicos. Aquí en Bolivia no es muy requerido, ¿no? Casi muchos no saben, ¿no? Uno que otro conoce, ¿no? Y lo canta a veces en su casa, muy bien. O hay cánticos por las calles, ¿no? De villancicos. La jarcha aquí no es muy conocida aquí en Bolivia, la seguidilla tampoco, muy bien. A eso se refería. Muy bien. Ahora sí vamos con el género dramático. Muy bien. Género dramático. Eh, bueno, quiero que por favor esto me entiendan. Género dramático no se refiere, bueno, todo el mundo piensa que género dramático se refiere a la drama. No, señores. Género dramático no se refiere a la drama. Género dramático se refiere al diálogo que va a haber entre dos personas o más. Eso se refiere dramático, género dramático. Muy bien. Género dramático no se refiere a, como les iba diciendo, a la drama. Muy bien. No se refiere a eso. Dramático se refiere al diálogo. Muy bien. Otros de los géneros literarios a tener en cuenta según la clasificación más genérica es el dramático, atribuido a un problema o conflicto que suele suceder, que se establece dentro de una historia. Es conocido, en este caso, el diálogo, muy bien, entre diversas personas. Ese es el género dramático, señores. Diálogo entre diversas personas. Y podemos leerlo, ¿no? Podemos leerlo, es decir, está escrito, pero también puede hacerse de forma oral y en forma de representación o bien obra, como las más conocidas obras de teatro. Muy bien, o sea, el teatro es un género dramático. ¿Por qué es un género dramático? Porque si ustedes han ido o han asistido a un género dramático, a un teatro, va a haber diálogo. Muy bien, sí o sí va a haber un diálogo. Muy bien, donde nosotros vamos a poder entremecernos. Muy bien, vamos a poder acariciar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder luego? A eso se refiere dramático. Muy bien, y lo más representativo es el teatro. Muy bien, bueno, aquí hoy en día en Bolivia el teatro ya no es apreciado. Muy bien, ya no es apreciado. Las obras teatrales aquí en Bolivia, es por decirles, ya han muerto, señores. Muy bien, cada uno de nosotros ya no, o díganme ustedes, señores, ¿ustedes han asistido en este año, han asistido a una obra teatral? Bueno, tal vez por la pandemia no, pero en el 2019 han asistido a obras teatrales. Un show, no. Muy bien, exacto, así vendría a ser. Muy bien, entonces aquí en Bolivia las obras teatrales no es requerida. Muy bien, no es muy apreciada aquí en Bolivia. Es por eso que ya no hay, ¿no? Ya no hay aquí las obras teatrales, aquí en Bolivia. Pero sí podemos verlos lo que hay en YouTube, ¿no? Podemos ver en YouTube las obras teatrales así, antiguas que había aquí en Bolivia. Antes sí era apreciada la obra teatral, ¿no? Ahora la gente de hoy, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Incluso las personas mayores prefieren ir al cine que una obra de teatro. Muy bien. Pero bueno, no está mal, ¿no? Tampoco está bien.
cada uno tiene sus pros y sus contras. Muy bien, entonces recuerden, señores, género dramático se refiere a, no se refiere al drama, se refiere al diálogo que va a haber entre personas, ¿no? Entre diversas personas. A eso se refiere. Muy bien. Ahora sí, vamos a destacar los subgéneros, ¿no? Como aquí dice, ¿no? En un género dramático, ¿no? En un teatro, sí o sí va a haber lo que es una tragedia, ¿no? ¿Y qué es una tragedia? Personas que se enfrentan entre sí, cuya historia suele acabar bastante mal generalmente. Muy bien. La tragedia son historias que van a acabar bastante mal, ¿no? Por ejemplo, a ver, las películas son géneros dramáticos, señores, ¿no? Las películas que nos gusta ver, ¿no? Son géneros dramáticos, ¿no? Y si han visto, por ejemplo, Avengers, ¿no? En la última película de Avengers, ¿no? Es un género dramático, porque todo el mundo se ha conmocionado cuando Iron Man ha fallecido, ¿no? Todo el mundo se ha conmocionado. Muy bien, es un género dramático, porque termina en algo mal. Muy bien. Bueno, en este caso no termina en algo mal, pero todo el mundo le ha dolido que Iron Man haya fallecido. Muy bien, entonces, eso se refiere a lo que es una tragedia. Muy bien. La comedia son escenas y situaciones humorísticas o festivas. Dice. Se entiende, ¿no? Que una comedia va a ser de risa. Muy bien, a eso se refiere. Va a ser risa y comedia. Por ejemplo, a ver, obras teatrales de risa, ¿no? Ahí vendría a ser lo que es, bueno, si les gustan, ¿no? Las obras teatrales de comedia vendría a ser la Tralala, no se han visto. También hay el Pocholo, no se han visto, ¿no? Son obras teatrales, pero de comedia, ¿no? Hay obras teatrales de comedia. Las películas, hay una infinidad de películas, una infinidad, podemos decirles todo lo que hay, ¿no? Hay una infinidad. Bueno, eso es lo que es la comedia, ¿no? Melodrama tiene diversas caras, pues hay aspectos muy sentimentales que puede llevar al drama de forma algo exagerada. Muy bien. Melodrama, ¿no? Quiere decir que va a llevar, que va a ser algo exagerado. Muy bien. Algo que va a ser imposible realizarlo. Muy bien. De eso se trata. Por ejemplo, a ver, un melodrama. ¿Qué les puedo contar? Es un melodrama. A ver, un melodrama. Ya. Si han visto esta novela coreana, ¿no? Es muy común, Escalera al cielo, ¿no? Como a la señorita al último fallece y luego también le dona sus ojos. ¿No se han visto esa novela coreana? Es un melodrama. Sí. Muy bien. Pero es algo exagerado, por si acaso. Eso se llama lo que es exagerado. Exagerado va a ser. Muy bien. Esto significa melodrama. Tragicomedia. En este caso, mezcla tragedia con comedia. Y es un subgénero largamente extendido a lo largo de la historia de la literatura. Los personajes protagonistas luchan contra la adversidad y muestran un gran dolor. Y el final puede llegar a ser desastroso. Muy bien. Tragicomedia, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Es la mezcla entre la comedia y la tragedia. Muy bien. Generalmente las obras literarias aquí de Bolivia son tragicomedias, ¿no? Por ejemplo, la obra literaria, por ejemplo, de Me alegran tus polleras, ¿no? Siempre en una obra literaria va a haber uno que es el gracioso. Muy bien. Sí o sí va a haber un gracioso. Pero va a haber siempre una tragedia. Muy bien. Generalmente las novelas coreanas, ¿no? Son de comedias. ¿Por qué? Porque los finales, ¿no? Casi siempre los finales de los coreanos, de las novelas coreanas, terminan en tragedia, ¿no? Casi siempre terminan en tragedia. No son como las novelas mexicanas, ¿no? Las novelas mexicanas, al terminar, terminan en un final feliz, ¿no? Las turcas, bueno, las novelas turcas, algunas, ¿no? Algunas terminan en tragedia. Las novelas brasileñas, bueno, terminan en felicidad, terminan. Muy bien, entonces, a eso se refiere. Muy bien, la tragicomedia, que va a terminar, puede que termine en una tragedia. Muy bien, a eso se refiere.
La farsa. Los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, dice. Muy bien. La farsa aquí en Bolivia no es muy común. Muy bien. No es muy habitual. Muy bien. Pero si nosotros vamos a, no sé, a países bien abiertos, ¿no? Por ejemplo, como Europa y América, ¿no? Son países, perdón, Norteamérica, ¿no? Son países muy de mente abierta. Muy bien, donde vamos a poder ver cosas extrañas y raras, que aquí en Bolivia va a ser algo descarado. Muy bien, de eso se trata lo que es una farsa. Hay varias obras teatrales, muy bien, pueden buscar, si gustan, pueden buscar en YouTube, ¿no? Obras, buscan así, obras teatrales de género farsa, pongan, género farsa, pongan así, farsa, van a encontrar, van a ver que, bueno, para algunos va a ser un disgusto, muy bien, no les va a gustar, porque, porque aquí en Bolivia somos de mente cerrada, muy bien, somos de mente cerrada y no nos va a gustar este tipo de obras. Muy bien, pero si ustedes son de mente abierta, pueden buscar en YouTube. Muy bien, busquen obras teatrales, género farsa, busquen. Muy bien, y van a ver varias obras ahí de farsa que son extrañas y extravagantes. Van a ver. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser los tres géneros dramáticos. Muy bien. Solamente existen tres nada más. Muy bien. La narrativa, la lírica y la dramática. Nada más que esos tres. Muy bien. La narrativa se encuentra en lo que son las novelas, los cuentos, la leyenda, ¿no? La lírica se encuentra en lo que son las canciones, los poemas, ¿no? La dramática se encuentra en lo que son los teatros y las películas. Muy bien, eso vendría a ser género dramático. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, Alison dice que, a ver, un momento, Alison, me voy a leer tu pregunta, ¿qué dice? A ver, Alison pregunta, ¿y el género literario a qué se refiere? Ah, este es el género hasta literario, señores. Muy bien. El género literario, o sea, la forma que va a tener lo que tú vas a escribir, ¿no? Lo que yo voy a escribir, ¿qué es lo que va a ser? ¿De qué manera yo le voy a escribir? ¿No? ¿Va a ser una narración? ¿Va a ser una novela? ¿Va a ser un cuento? ¿Va a ser una música? ¿Va a ser un poema? ¿Qué es lo que va a ser? Eso significa género literario. Muy bien. ¿Qué es cuando tú vas a escribir cuando tú vas a escribir algo, ¿qué género vas a escribir? ¿No? ¿Qué género vas a escribir? Eso se refiere a género literario. Muy bien. Género literario es algo general. Muy bien. El género literario se divide en tres, ¿no? Como se había dicho. Género narrativo, género dramático y género lírico. Muy bien. En eso se divide el género literario, señores. Muy bien. En eso se divide. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, ya que no hay preguntas, entonces... Bueno, ¿Sí, sí? Ah, bueno. Ya que no hay preguntas, entonces doy paso ahora sí al profe Franklin. ¿Profe Franklin nos escucha? Profe Franklin.